Hola a todos y a todas los que nos acompañan en estos novenos coloquios de Derecho Animal. Aprovechamos para agradecer a los organizadores del evento por permitirnos presentar nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene por título Tipificación y mapas de maltrato animal en las regulaciones mexicanas, un análisis desde la criminología verde. El trabajo fue realizado por la maestra Dinora del Carmen, por la doctora Inés Arroyo y por un servidor, el doctor Ignacio Castro. Como punto de partida, nuestra investigación parte desde una perspectiva crítica a la legislación, en el sentido que las leyes buscan controlar, vigilar, normalizar las conductas sociales al transmitir la idea de las actividades que son correctas e incorrectas a través de los operadores deónticos, lo prohibido, lo permitido y lo obligatorio o lo que se permite hacia los animales. Las leyes suelen, de esa perspectiva, representar a los animales como objetos sobre los cuales el humano tiene derecho. Además, representa enfoques centralizados en la utilidad de las especies para los humanos. ¿Qué significa? Que se prioriza la protección de especies de aquellas que tienen un riesgo o que son de un interés comercial para el aprovechamiento humano. También se critica esta parte de la cosificación y objetivización de los animales. Igual, al transmitir esta idea en las leyes de que ciertos animales merecen o requieren más protección que otras especies, lo que pudiera aportar en cierto sentido al especismo animal. También, continuando, también se toma como perspectiva de análisis el enfoque de la criminología verde, al considerar o debido a que considera que el Estado contribuye a los crímenes y delitos en contra de los animales en la medida que son facilitados por las leyes a través de su contenido, definiciones y preceptos que invisibilizan y toleran prácticas nocivas en contra de estos. También, que una conducta no se defina como delictiva no significa que no existe un daño hacia los animales, que éste sea menor o que está adecuadamente definido por la ley. Considera que las regulaciones débiles generan espacios territoriales que aportan a concentrar actividades dañinas y delictivas en contra de los animales. ¿Qué significa? Que desde la perspectiva de criminología verde se considera que el Estado, al establecer, definir o considerar ciertos preceptos legales, puede no incluir otros preceptos que igual pueden estar aportando a los daños animales, incluso invisibilizar ciertas especies o invisibilizar ciertos temas de maltrato animal. Esta investigación es exploratoria y analiza, compara y representa espacialmente el contenido de la legislación mexicana penal y administrativa vigente al 2023. Se busca conocer cómo esta tipificación de los delitos y las faltas administrativas en materia de animal e identificar el especismo en la legislación mexicana. Ah, Antes de continuar, nos gustaría mencionar que en México los animales son representados o son categorizados de cierta manera. Se clasifican en animales silvestres, exóticos, domésticos y ganaderos. Asimismo, estos animales son regulados según competencias del gobierno o los órdenes de gobierno que existen en México, federal, estatal y municipal. ¿Qué significa? Que los animales silvestres y exóticos son competencia de los gobiernos federales en cuanto a su regulación, mientras que los domésticos y ganaderos suelen ser competencia de los estados o los municipios. ¿Qué metodología se siguió en esta investigación? Se hizo un análisis del corpus textual de las leyes, tanto federales como estatales. ¿Cuáles fueron las leyes que fueron analizadas? La Constitución, los códigos penales, las principales leyes ambientales. Se identificó en ellos o se analizó en ellos y se comparó en ellos los conceptos de maltrato animal, los conceptos de animal, entre otros, además del sentido deóntico en el marco de los operadores, lo obligatorio, lo permitido, y lo prohibido hacia el trato que se le debe dar a los animales. Se analizaron 33 constituciones, 32 códigos penales y 34 legislaciones mexicanas vigentes. Cabe mencionar que México se está dividido por 32 estados o por 32 gobiernos estatales. Tenemos un gobierno federal que cuenta con sus respectivas leyes y cada uno de los estados cuenta también con sus respectivas regulaciones. ¿Por qué se consideraron o por qué se tomaron en cuenta estos corpus textuales? Porque el gobierno federal por sus competencias en materia de vida silvestre y los gobiernos estatales por sus regulaciones en temas de maltrato animal, sobre todo doméstico y ganadero. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de nuestra investigación? 3 códigos estatales, el 9% tipifican como delito el maltrato animal en compañía y adiestrados. ¿Qué significa? También se identificó, por ejemplo, que no todos los
los códigos estatales, los códigos penales estatales tienen una definición o consideran a todos los animales como de protección. Por ejemplo, hay estados que solamente protegen, códigos penales que solamente protegen los animales de compañía, otros de compañía y los adiestrados y otros de compañía y los federales. Es decir, hay estados que dejan fuera ciertos animales a no entrar de una de estas categorías. También se pudo observar que el 9% de los estados los animales de compañía, se protege a los animales de compañía y federales, el 9% para todos los animales vertebrados, el 16% para animales de compañía y en su mayoría el 53% para cualquier especie animal, incluidos los silvestres. Mientras que un estado, en este caso de Chiapas, no tipifica o no especifica la protección de los animales dentro de su código penal. ¿Qué puede aportar esto? Que mientras estados consideran o protegen a todos los animales en el sentido estricto, la definición completa, hay estados que solamente priorizan la protección de ciertos animales bajo esta definición, la cual muchos de ellos no definen qué es un animal feral, no establecen o no definen cuáles son los animales adiestrados, lo cual pudiera mal usarse o malinterpretarse en el Código Penal. Otro, cuando hicimos el análisis o cuando se indagó en el análisis de cómo se tipifican los delitos dentro de los códigos penales y al compararlo con las faltas administrativas, se puede identificar que entre todos los códigos penales estatales se encuentran 23 tipos diferentes de delito por maltrato animal, es decir, 23 maneras que los códigos penales representan o definen o sancionan o penalizan, perdón, sancionan hacia el maltrato de los animales. Entre todas las leyes se identificaron 105 faltas administrativas, es decir, al analizar estas 32 leyes estatales, se identificaron estas faltas administrativas. Las dos tipificaciones más recurrentes como delitos y faltas administrativas en los 32 estados fueron causar muerte innecesaria y lesionar, herir, lastimar y golpear a los animales. Cabe mencionar que hay estados que no tipifican en sus códigos penales o no consideran lesionar, herir a los animales como parte de los delitos. ¿Qué pudiera estar aportando esto? ¿Qué pudiera estar aportando? Que mientras hay estados que son más rigurosos en cuanto a incluir tipificaciones de delito o considerar más faltas administrativas, hay otros estados que puedan ser más permisivos hacia el maltrato animal. No existe una homologación en cuanto a la tipificación de maltrato y crueldad animal. La tipificación en contra de los animales por estado, por ejemplo, en Chiapas en su código penal no tipifica ningún delito en contra de los animales, mientras que 10 estados que tipifican menos de 5 delitos en los códigos, los cuales son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, entre otros. Estos estados suelen ser los estados que menos se tipifican. Por ejemplo, se puede ver un contraste como el estado de Guerrero, el cual cuenta de 19 a 22 tipificaciones de delito, mientras que otros estados como Chihuahua solamente van de 0 a 3 tipificaciones de delito dentro de sus códigos penales. Esto pudiera estar aportando a esta espacialidad del delito o facilitar espacialmente el delito en contra de los animales. Continuando, la tipificación de las faltas administrativas en contra de los animales por estado se encontró, por ejemplo, que hay estados que pueden llegar a tener hasta 28 tipificaciones de faltas administrativas, mientras que otros estados no tipifican faltas administrativas dentro de sus leyes de competencia administrativa, que pudieran de igual manera estar aportando a esta zonificación o a esta espacialidad de favorecer los crímenes en cuanto a ciertos estados y a otros estados ser más rigurosos. En lo que al analizar las sanciones o al indagar en las sanciones se puede apreciar, por ejemplo, que sanciones van de los 3 hasta los 4 años. ¿Qué significa? Que ningún delito o en temas de animales puede superar o supera los 4 años de prisión. Por ejemplo, estados en promedio sancionan desde 1 año de prisión, incluso hasta meses nada más. También aquí es interesante que en cuanto a las sanciones, solamente un estado considera como sanción las personas que hayan cometido algún tema o hayan cometido algún delito en contra de los animales están obligadas a ir a rehabilitación o ir a parte psicológica, atención psicológica para minimizar este daño. Solamente un estado considera esta parte como parte de una medida sancionatoria.
Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, en los códigos penales de manera general, 11 códigos penales no consideran las peleas de gallos como un tipo de delito. Coahuila es uno de los que considera cualquier pelea como animal. Se ha hablado mucho del especismo animal o esta crítica, al menos en México, sobre si los gallos o las peleas de gallos pueden ser o deben ser consideradas como maltrato animal. Eh, es un debate muy fuerte porque se consideran incluso, por ejemplo, estados como Zacatecas consideran como patrimonio cultural, lo cual permite o favorece que se realicen las peleas de gallos. Solamente un estado es el que no considera o dentro de su territorio no se permite la pelea de ningún ejemplar, mientras que en los demás las peleas de gallos pueden estar autorizadas o pueden estar permitidas, lo que de cierta manera aporta al especismo al favorecer o permitir el maltrato animal en esta actividad. Las leyes administrativas, por ejemplo, 20 estados no tipifican las peleas de gallos como delito, 6 estados no abordan el tema, 5 estados tipifican como delito el uso de cualquier animal en pelea, mientras que en Querétaro no constituyen delito las lesiones o las muertes animales provocadas de los animales utilizados en el trabajo. ¿Qué significa? Es el único estado que permite o favorece o no sanciona que los animales sean lesionados o lastimados cuando estos sean parte del trabajo o utilizados en actividades de trabajo, como cuáles, por ejemplo, en el campo, en la agricultura, pero también se utilizan, por ejemplo, caballos para recolección de basura, entre otras actividades laborales. A manera de conclusión, ¿qué podríamos decir? Legalmente en México se siguen incluyendo preceptos que mandan el mensaje a la sociedad de que pueden continuar realizando actividades que causen o que aporten al maltrato animal, incluso permitir la caza deportiva, peleas de gallos, jaripeos y venta de los animales. También el Estado debe asumir su obligación de proteger los derechos de los animales, reconocerlos como víctimas, incluso tipificar de mejor manera los delitos y las faltas administrativas en contra de los animales, e imponer sentencias o sanciones adecuadas para disuadir a la sociedad de atentar en contra de la vida de los animales. Bueno, por nuestra parte sería todo y no queda más que agradecer nuevamente a los organizadores de este novenos coloquio sobre derecho animal y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Saludos.